Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un personaje en las Sagradas Escrituras muy importante y también muy importante en la actualidad. Es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El famoso y no, sin duda, uno de los más importantes personajes que hoy en día tenemos en la actualidad. Es Judas Tadeo. Bueno, pues hablaremos de Judas Tadeo el día de hoy y daremos alguna referencia con respecto a su vida y a su actividad apostólica en la época de nuestro Señor Jesucristo, y que en la actualidad pues nos ha llevado a tener muchos seguidores y que de esta manera nos hemos dado cuenta de que se ha vuelto pues muy famoso. ¿Quién era Judas Tadeo? Bueno, para empezar sabemos que Judas Tadeo tenía un hermano que se llama Santiago, así lo dicen los evangelios. Los dos eran hijos de Alfeo o Cleofas, así se llamaba su papá. No debemos de confundirlos, ya que sabemos que hay otro Santiago, que es el hermano de Juan. Pues debemos de tener eso muy en cuenta. Ya sabemos también que había otro Judas, que era Judas Tomás. Pero también tenemos a otro personaje importante, que es Judas Iscariote. También tenemos a otro personaje que se llama Judas, que es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de San José, que también se llamaba Judas. Y también tenemos otro personaje que se llama Judas, uno de los 72 escogidos por los discípulos, por nuestro Señor, para que fueran a llevar el mensaje de los 72. Ahí en las Sagradas Escrituras nos menciona ese grupo de personajes. Entonces estamos hablando de muchos Judas. Quiero hacer hincapié, como lo hemos mencionado en otras explicaciones, que los nombres eran muy comunes y que para diferenciarlos de una y otra persona, pues se acentuaban con apelativos, con apodos, con sobrenombres, para poderlos diferenciar unos de otros. Si era, como por ejemplo Judas Tomás, que quiere decir mellizo, decían, ahí viene Judas el mellizo, tiene un hermano que se parece a él, son idénticos, entonces le decían Judas el mellizo, y a nosotros le decimos Tomás, que significa mellizo, ¿no? O dídimo, o gemelo. Entonces así diferenciaban a este Judas. Después decían Judas el de Iscariote, ¿sí? El de una población que se llamaba Iscariote, que era Judas Iscariote. Otro decían, digamos, Judas, en la Sagrada Escritura nos menciona Judas de Santiago. ¿Por qué de Santiago? Porque era el hermano de Santiago el Menor, ¿sí? O sea, Santiago el Menor posiblemente era mayor de edad que Judas Tadeo, entonces pues, le decían Judas el de Santiago. Y a Judas pues le decían Judas Tadeo, porque Tadeo significa valiente. También tiene un significado de que se le dice que es robusto, Judas robusto, haber estado muy como medio ponchadón, ¿no? Entonces le decían Judas el robusto, ¿no? O el valiente, ¿no? Porque tenía un cuerpo así como de que se agarraba a golpes con alguien, ¿no? O sea, muy fortachón. Cuando alguien lo ve muy fortachón, le dicen ustedes, ay, ese está muy robusto, ¿verdad? Está muy fortachón, ¿sí? Está muy embarnecido. Entonces, pues a Judas le decían Judas el robusto, Judas el valiente, porque lo veían y decían, no, pues con ese si nos peleamos, si nos ponen nuestros golpes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, era la forma de ir diferenciando unos de otros. Les hago ver esta situación para que ustedes lo tengan en mente y podamos entonces ir entendiendo el porqué de una cosa y otra. Ahorita lo vamos a ver con más calma dentro de las Sagradas Escrituras, pero bueno, ya estamos entonces adentrándonos a qué se le dice o por qué se le dice Tadeo, que significa valiente. En la actualidad, muy poca gente a sus hijos les ponen el nombre de Judas, pero sí le ponen Tadeo, o sea, sí le ponen el apodo, no le ponen el nombre. Aunque también Judas tiene un significado, ¿no? Eso definitivamente, todos los nombres
se les ha procurado dar un significado. Entonces aquí vemos que Judas le dicen Tadeo porque es el valiente. Y así lo hacen que se identifique con otros. Y hay una parte en el Evangelio donde dice que es Judas de Santiago, que es el hermano de Santiago. Por ejemplo, en los Evangelios de Mateo y Marcos es donde se menciona el sobrenombre de Tadeo, en los Evangelios de Mateo y de Marcos. Acuérdense que Mateo fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Marcos no, Juan Marcos, ¿sí? Porque no se llamaba Marcos, se llamaba Juan, pero bueno. Y en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito también por Lucas, le dice Judas de Santiago, porque es hermano de Santiago el menor, y que posiblemente un poco mayor que Judas, ¿verdad? Tadeo, por unos años. Pero todo esto que les estoy mencionando, pues son basados en estudios, en investigaciones, y que han llegado a este resolutivo. Pues que no lo tenemos de una manera muy claro, ¿no? Una cosa que diga, no, pues así era y así fue. No, pues no sabemos con exactitud. ¿Qué significa el nombre de Judas? El nombre de Judas significa alabanzas dadas a Dios. Ese es el significado del nombre Judas. Ese sí es un nombre. ¿Y qué significa ese nombre? Pues alabanzas dadas a Dios. Son como honores a Dios, alabanzas al Señor, a nuestro Padre Dios, ¿no? El nombre de Judas. Y pues viene de la ciudad de Judá, de la provincia de Judá, y de uno de los 12 hijos de Jacob, que era Judá. De ahí viene la derivación del nombre de Judas. Bueno, entonces pues ya tienen ustedes conocimiento de que el nombre de Judas pues también tiene un significado. Alabanzas a nuestro Padre Dios, ¿sí? Pero vemos entonces que Judas tiene una participación. En el Evangelio de San Juan nos dice que en la última cena tuvo una participación muy explícita Judas Tadeo. También se nos menciona, y dicen algunos estudiosos, teólogos, que la epístola, o sea, la carta que tenemos ahí en las Sagradas Escrituras de Judas, porque hay una carta de Judas, dicen que es de Judas, Judas Tadeo. ¿Por qué razón? Porque ahorita la vamos a leer, un pedacito, y dicen, no, pues es que ahí está diciendo que es Judas, pero no dice que sea Tadeo, ¿eh? Dice que es la epístola de Judas, pero no dice que sea Tadeo. Y ya nos dimos cuenta que hay muchos Judas. Sí, pero ahorita lo vamos a inspeccionar, ¿no? Solamente les estoy hablando ahorita para que se den cuenta que es muy importante esta persona. Y más en la actualidad, ¿no? Que es muy socorrido Judas Tadeo. Tenemos una iglesia aquí en la Ciudad de México. Tenemos una iglesia que es la iglesia de San Hipólito, en donde la actividad del santo, porque ya la Iglesia Católica la volvió santo a Judas Tadeo, cada día 28 de todos los meses, pues van a hacerle alabanza. No podemos decir adoración, porque no es adoración, es alabanza. Aquellos fieles o feligreses que van a hacerle adoración, pues están equivocados, porque lo único que le debemos hacer adoración es a nuestro Padre Dios, pero bueno, yo digo que van a hacerle alabanza cada día 28, y principalmente el día 28 de octubre, porque es el mero día, ¿no?, que celebran, como quien dice, la festividad de Judas Tadeo. Bueno, entonces vamos a proseguir, ¿no? Tenemos también una realidad con el aspecto de Judas Tadeo en la actualidad. En aquel entonces pues no había fotografías y no había videos como para poder decir, así era la fisonomía de este personaje, de este discípulo, de este apóstol, así era la fisonomía de nuestro Señor Jesucristo. La única fisonomía que hemos tenido de nuestro Señor Jesucristo es basada en la sábana santa, pero de los discípulos, de ninguno. Entonces, no vayan ustedes a decir, las imágenes que nos están presentando es que así era Judas Tadeo. No, son imágenes simple y llanamente de una persona que está representando al discípulo, pero pues, desafortunadamente no tenemos ni una fotografía, ni tampoco tenemos un video en el cual nosotros podamos decir, es que era así la imagen de
de este personaje que estamos ahorita hablando, ¿no? Desafortunadamente, pues no es así, ¿no? Pero en la actualidad tenemos a Judas Tadeo vestido de verde, bueno, con una tela verde que le cruza su túnica. Tiene un medallón y en la cabeza le ponen una lengua de fuego, una llamarada. ¿Por qué le ponen una llamarada en la cabeza? Porque quieren dar a entender de que en Pentecostés reciba el Espíritu Santo. Eso está anotado ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Cuando están recibiendo el Espíritu Santo, los discípulos, que dice que se aparecieron lenguas de fuego dentro de la cabeza de cada uno de los discípulos, ¿no? Entonces por eso le ponen como una llamarada encima de su cabeza. Y es al único apóstol, al único discípulo que le ponen eso cuando lo representan en una pintura o en una escultura. Si todos los discípulos recibieron la llamarada, ¿verdad? La lengua de fuego, como se dice en la Sagrada Escritura, que representa la entrada del Espíritu Santo en el cuerpo de la persona, ¿sí? Y no solo ellos, ¿no? Sino todos los que estaban reunidos ahí, que ya habían sido bautizados por Juan Bautista, o todos aquellos que ya se habían convertido, ya se habían arrepentido, y que no se habían tratado de matar como Judas Iscariote, ¿verdad? Porque se trató de ahorcar, no murió ahorcado. Pero bueno, no vamos a hablar de él, ya hablaremos posteriormente de Judas Iscariote. Estamos hablando ahorita de Judas Tadeo. Y su fisonomía en la actualidad, pues le ponen una llamarada en la cabeza. Bueno, esa es una de las formas de cómo lo representan. Pero también trae un medallón en su pecho. ¿Y por qué en su pecho? Porque ya nos dimos cuenta que Tadeo significa valiente, o sea, de pecho, o sea, muy robusto de su pecho, ¿no? Entonces, pues le ponen su medallón. ¿Y quién es la fotografía en el medallón? Pues, supuestamente, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es la foto de él, porque muchos dicen, trae su foto. Judas Tadeo trae su foto colgada en su medallón. No, es supuestamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿De dónde sacaron esta situación? Pues hay una pequeña teoría, una pequeña historia por ahí, de que había un rey, Abdar, que se enfermó y mandó a llamar a un Judas para que le rezara, le pidiera a Dios para que se curara. Y todos dijeron, no, pues Judas Iscariote no era. Y como a Judas Tomás no le decían Judas, sino Tomás, pues tampoco era. Y como Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, su medio hermano, que era hijo de José, pues tampoco lo mencionan mucho en la Biblia, pues no, dijeron, no, pues ese tampoco es, ¿no? O Judas, el de los 72 que escogieron para ayudar a los discípulos, no, pues tampoco. Entonces, al único que le quedaba la mención era Judas Tadeo, ¿no? Que ese sí le decían Judas, le decían Tadeo. San Juan en su evangelio le dice Tadeo. Bueno. Y entonces dicen que lo fue a ver y que le hizo oración, ¿no? Y le ponen un medallón de que llevaba en su pecho el rostro de Cristo, porque él no hacía milagros, sino los milagros los hacía nuestro Señor por medio de los discípulos. Acuérdense que una ocasión los manda de 2 en 2, los envía a todas las provincias, a todos los poblados, y les dice, vayan y anuncien la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, los mandaba de 2 en 2, y hacían muchas cosas buenas, predicaban la palabra de Dios, predicaban el arrepentimiento, enseñaban la doctrina que les había enseñado Jesucristo, y curaban enfermos y sacaban demonios. Entonces, entre todos ellos pues, también iba Judas Tadeo y Judas Iscariote también, porque todavía estaba vivo. Y ahí hicieron todo eso, ¿no? Y cuando regresan le dicen a nuestro Señor Jesucristo, en tu nombre, no dijo en mi nombre, no, dijo en tu nombre sacábamos al demonio de la gente, en tu nombre. O sea, para que nos demos cuenta que los apóstoles, los discípulos, que ahora son santos, excepto Judas Iscariote, que qué bueno, la Iglesia Católica los ha puesto en los altares como santos, siendo que fueron pecadores, siendo que fueron con muchos errores, pero bueno, si se arrepintieron, Dios nos perdona si nos arrepentimos. Entonces, muy claramente lo dice, no hicieron milagros ellos en su nombre, en el nombre de Cristo, ¿sí? En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Así es el formato de la oración que se le hace hacia las personas para poderlas curar de las enfermedades, o las personas en aquel entonces que eran endemoniadas. En la actualidad, pues dicen, eso ya no existe, ¿no? Sí, hay gente endemoniada en la actualidad, pero
ya es diferente la situación, ¿verdad? Porque ya vivimos con el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Anteriormente el Espíritu Santo no vivía en nosotros, ahora sí. Desde la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces eso era la imagen de Judas Tadeo, ¿sí? Con su llamarada en la cabeza y un medallón en el pecho. Y también a veces lo ponen con un bastón, con una espiga, ¿sí? Lo ponen como agarrando el báculo como el tipo Moisés, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en realidad, todo esto que les estoy yo dando a entender son fisonomías que fueron presentándoselas a este discípulo para poderlo diferenciar principalmente de Judas Iscariote. Ah, no, porque sí, Judas Iscariote, el malo, el traidor, así todos lo dicen, ¿no? Siendo que ya sabemos que todos los discípulos cometieron errores y muy grandes. Pedro lo negó. Negar a Cristo, negar a Dios, está cañón, ¿eh? O sea, traicionarlo está cañón, pero negarlo también. Y Pedro lo negó 3 veces, no una, ni 2. 3 veces. Y ya le había dicho Cristo, ¿me vas a negar? No, ya cómo te voy a negar si yo soy de muchos pantalones, ¿no? Y lo negó. O sea, qué cínico Pedro, ¿no? O sea, qué exagerado Pedro, ¿no? ¿Por qué le contesta así a nuestro Señor? Yo no te voy a negar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Ajá. Así decimos nosotros en la actualidad, ¿verdad? ¿Sí? Ah, no, eso no es malo, ¿eh? Está peor traicionarlo, negarlo no. ¿Y Judas Tomás qué hizo? Pues no creía. Ah, ¿cómo creen que va a resucitar? Es que él dijo, no, están bien mensos ustedes, yo ya por eso me fui a mi casa, yo ya fui a barrer, trapear y limpiar los vidrios, ya tenía mucho tiempo que no hacía mi quehacer en mi casa. Sí, cómo no, ahorita. Y los hombres haciendo quehacer, ajá, sí. 8 días después regresa y es cuando se le aparece a nuestro Señor Jesucristo. No creía que nuestro Señor Jesucristo iba a... O sea, el negarlo no es malo, ¿verdad? Ah, como Pedro. El no creer en Cristo no es malo, ¿verdad? Ah, como Judas Tomás, ¿verdad? Pero sí, el traidor, sí. Ah, pobre Judas Iscariote, ¿verdad? El traidor. ¿No se morderían la lengua los discípulos al estar diciendo eso? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, yo nada más se los dejo ahí porque, bueno, yo no les voy a estar diciendo de todos los discípulos porque, pues, estamos hablando nada más de Judas Tadeo, ¿no? ¿Sí? Y tuvo una participación también ahí en la última cena, ¿no? Con nuestro Señor. Esto está en Juan, ¿no? Ahorita lo vamos a buscar y lo vamos a poderlo releer para que lo tengan ustedes. Y si no, de todas maneras, ustedes lo pueden buscar con calma, ¿sí? Y lo pueden estudiar. También tenemos la imagen de Judas Tadeo que trae un rollo en la mano, como diciendo, esta es la epístola, la carta que traigo en la mano, que es la que yo escribí, que está en la Sagrada Escritura. Y pues no, o sea, no podemos ser categóricos en esa explicación de decir que Judas Tadeo es el que escribió esa carta que está en la Sagrada Escritura, ¿no? Pero se la quieren atribuir unos estudiosos y teólogos, no todos, y estoy hablando de la iglesia cristiana, no solamente de la iglesia católica, porque muchos van a decir, no, pues la iglesia católica siempre inventa cosas. Pues sí, pero acuérdense que Judas Tadeo no solamente es venerado, repito, venerado en la iglesia católica, también es en la iglesia ortodoxa, también en la iglesia anglicana, en la iglesia copta, y en muchas iglesias cristianas, en la iglesia en Armenia, en la iglesia, los luteranos también, es muy venerado Judas Tadeo, ¿sí? Judas el valiente, ¿verdad? Y lo ponen a Judas así, pues normal, como una persona normal, ¿no? Flaquito, ahí, con un cuerpo ahí escuálido, ¿no? Por decirlo así, y siendo que pues era un fortachón. Pues eso quiere dar a entender su apodo. O que le van a poner a un gordo panzón, le van a decir flaco escuálido, pues no. Pues está panzón. Le dicen, ahí viene el panzón, pues porque está panzón, ¿no? Ahí viene el gordo, pues porque está gordo, ¿no? Ni modo que vaya un flaquito y le digan, ahí viene el panzón, pues ¿de dónde? Ahí viene el gordo, pues ¿de dónde si está flaco? Entonces, ¿cómo es posible que a Judas Tadeo le pongan el valiente y era cobarde? Le pongan el robusto
y lo pongan como flaco, ¿no? Como escuálido. Les digo, son cosas que a veces no entendemos y que a veces no las hemos razonado, pero pues bueno, ahorita le estoy poniendo yo el dedo en la llaga para que lo investiguen, lo lean, lo retomen ustedes en sus estudios, los que les gusta esto, ¿no? Los que no, pues bueno, no me crean. Yo lo que quiero es que ustedes investiguen, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, está inventando. No, búsquenle, estúdienle, eso es lo importante, ¿no? Aquí la invitación es que ustedes se integren a conocer la verdad y no quedarse con lo que les dicen nuestros guías espirituales, nuestros pastores, presbíteros, nuestros sacerdotes, esos guías que muchas veces solamente lo que buscan es sacarles provecho a ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces ya habíamos dicho entonces que Santiago el Menor es hermano de Judas Tadeo y que son hijos de Cleofas, o sea, un señor que se llamaba Cleofas, ¿no? ¿Sí? Y la esposa de Cleofas pues, se llamaba Salomé, ¿sí? Nada que ver con la bailarina, ¿eh? Les digo, desafortunadamente se repiten los nombres, pero nada que ver con la bailarina. Era Cleofas, el papá de Santiago Menor y de Judas Tadeo. Pero también le decían a Cleofas, le decían Alfeo. Yo no sé, tenía dos apodos, yo creo. Y vemos que Mateo, Leví, que en realidad el nombre de Mateo es apodo, ya lo hemos visto. Leví también dice la Sagrada Escritura que era hijo de Alfeo, hijo de Cleofas. Entonces dice uno, pues ¿qué onda? ¿Hay tres? ¿Se parecen? Pues puede ser que haya dado la ocurrencia de que los papás, tanto de Santiago Menor y Judas Tadeo, se llamaba su papá Cleofas, al igual que el papá de Leví, Mateo, también se llamaba Cleofas, o era el mismo señor, y ya con la segunda mujer que tuvo, pues tuvo a Santiago Menor y a Judas Tadeo. No lo sabemos. Sí, hay muchos que dicen una cosa, otros dicen otra, y como que categóricamente lo diagnostican y pues no lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces ese significado de Tadeo es del idioma arameo, ¿eh? De ahí se deriva, ¿eh? No crean que es español o latino, porque se oye mucho Tadeo, ¿no? No, es un apodo arameo, ¿sí? Del idioma de los judíos, del arameo, porque ellos tenían su dialecto, que es el arameo, y su idioma normal, que es el hebreo, el hebreo antiguo, porque ahorita ya el hebreo pues ya ha cambiado, es como nosotros ahorita que el español que hablamos pues es mexicano, ¿eh? El español mexicanizado, pero el español de España es diferente, ¿verdad? Es diferente el español de España, ¿no? Y en aquel entonces pues peor, el español era totalmente diferente al actual, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo eso lo tienen ustedes que ir viendo, ¿no? Porque a veces las traducciones nos conllevan a que tengamos otro tipo de entendimiento, ¿no? Que sí, eso es muy importante. También a Judas Tadeo lo pintan con una túnica roja, ¿no? Sí. Y bueno, los colores, ¿no? Los colores también que le van poniendo, les ponen muchos significados, pero pues bueno, no voy a hablar de eso porque en realidad ya son inventos de la actualidad, ¿no? Pero son los dos vestimentas que le ponen a Judas Tadeo, ¿no? Color verde y de rojo, ¿no? Porque a veces ustedes dirán, oye, pero ¿por qué le pusiste color rojo al manto de... vas a llevar a tu niño vestido de Judas Tadeo a la iglesia de San Hipólito, ¿y por qué le pusiste rojo? Es verde, ¿no? Ay, no, pues es que a mí me dijeron que el rojo también se usa. Ah, bueno, ahí ya no nos vamos a meter en esas discusiones porque ya son de chismorreos de las comadres, ¿no? De que cómo quieren vestir al escuincle, al chamaco, que porque se lo van a llevar a presentar a Judas Tadeo al templo, ¿no? Sí, lo importante es estar presentándole a nuestros hijos, a nuestro Padre Dios, no a los santitos, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y no me escuchen los católicos y como dice por ahí un comunicador, eso lo estamos diciendo entre ustedes y yo, que nadie nos escucha. ¿Ah? Nadie nos está a escuchar nada más entre ustedes y yo, y es un secreto, ¿no? Sí, porque si me escuchan los de la Iglesia Católica, me van a excomulgar, ¿no? Pero bueno, vamos a decir la verdad. No vamos a hablar de los colores, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a proseguir viendo lo de Judas Tadeo. Como les estaba yo diciendo, pues lo tenemos mención en los evangelios, en Mateo 10, versículo 3. Vamos a echarlo, ¿no? Mateo 10, versículo 3, ¿no? Para que lo tengan ustedes y digan, pues, ¿de dónde están sacando todas estas cosas? Pues ahí está. Mateo 10, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Voy a leer desde el número 1 para que tengan una secuencia, ¿no? Mateo
10. Dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahí está lo que les dije. A ver, vamos a ver a quién mandó. A lo mejor no mandó a Judas Iscariote. Bueno, porque, no, ya saben que era malo. No, miren. Esos son los nombres de los 12 apóstoles. No, pues ahí están los 12 apóstoles. Y también tuvo participación en el Iscariote, ¿eh? Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. ¿Sí? Bien, ahí vemos entonces la participación de Judas Tadeo. Entonces, bueno, ahí lo vemos en Mateo 10, ¿no? Lo tenemos en Marcos 3:18. A ver, vamos a leerlo. Marcos 3:18. ¿Sí? Marcos 3:18. ¿Qué dice Marcos 3:18? Lo mismo, Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Desde el versículo 13 dice, después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien le puso el nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que después lo traicionó a Jesús. Bueno, ahí está la otra cita bíblica. Hace rato les estaba yo mencionando que Santiago Menor y Judas Tadeo son hijos de Cleofas o Alfeo. La esposa de Cleofas y Alfeo se llama María, me equivoqué. La mamá de Santiago Mayor y Juan es Salomé. O sea, ya estoy revolviendo aquí a las esposas, ¿no? No se vayan a enojar ahora históricamente y se vayan a enojar los señores, ¿no? Pero repito, entonces la mamá de Santiago el Menor y Judas Tadeo se llamaba María Cleofas, le decían. Perdón, me equivoqué. Estaba pensando yo en la mamá de Santiago. Por eso les digo que a veces nos confundimos, pero bueno, ya les estoy corrigiendo eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vemos esas dos citas bíblicas, pero y tenemos en los Hechos de los Apóstoles también, y en Lucas. Vamos a ver en Lucas, Lucas 6:16. Miren, vamos a ver Lucas 6:16. ¿Sí? Lucas 6:16. ¿Qué dice ahí Lucas 6:16? Voy a leer desde el 14. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan; Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, siendo Santiago, hijo de Alfeo; Simón el celote; Judas, hijo de Santiago o hermano de Santiago; Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Ahí tenemos, Lucas lo menciona de una manera totalmente diferente. Lo pone como diciendo hijo de Santiago. Y entonces ahí viene un problema. Porque dicen, bueno, si era hijo de Santiago no era Judas Tadeo, no era hermano de Santiago el Menor. Y en otras Biblias dice Judas, hermano de Santiago. Bueno, ahí sí sabemos que era su hermano Santiago el Menor. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:13, para que también lo tengan ustedes por ahí, ¿no? ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:13. Vamos a leerlo desde el 12. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto, en una casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Santiago. Y todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María, su madre, y con las otras mujeres. Vuelve a repetir Lucas, decir que es hijo de Santiago. Entonces, aquí hay un problema, porque los teólogos nos mencionan que no está hablando de Judas Tadeo. Porque en los otros evangelios, Marcos y Mateo dicen Tadeo,
para diferenciarlo, ¿no? Pues les digo, porque tenían que diferenciarlo de alguna manera. Y Lucas agarra y dice, pues Judas, el hijo de Santiago. No le dice hermano de Santiago. Entonces ahí hay una situación problemática y los teólogos dicen, no, pues ahí no estaba hablando de Judas Tadeo. Y pues, ¿cómo no va a estar hablando de Judas Tadeo? Esto es lo que tenemos nosotros en la traducción en nuestro idioma, ¿eh? Pero puede que haya habido un problema de traducción el parentesco. En vez de poner hijo, debieron haber puesto hermano. Y ya lo pusieron como hijo. Esto es muy, muy importante por lo que yo les comentaba hace rato de la fisonomía que tenemos de Judas Tadeo, de su medallón. Cuando los estudiosos se dieron cuenta de que no había sido Judas Tadeo el que fue a visitar a este rey Abgar para ser curado con la oración, cuando se dieron cuenta que era otro Judas, ya le habían puesto a las imágenes de Judas Tadeo el medallón con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Esto que les estoy diciendo, pues había sido después del año 300, el año 400. No crean que fue en la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son historietas, son historias. Entonces, pues pasó lo mismo aquí. A lo mejor en la traducción, a la hora de traducir este pedazo, esta frase, estas oraciones, en vez de poner hermano, pusieron hijo. ¿Sí? Acuérdense que fue traducido del griego al español. Lucas sí escribió en griego, porque él sí era doctor en los idiomas. Entonces la traducción del griego antiguo, ¿sí?, lo tradujeron al latín antiguo, y después al español antiguo, y de ahí pues al español de España, y de España pues lo trajeron acá, la traducción para nosotros los de habla hispana, ¿no? Entonces, pues bueno, es una de las cosas que tenemos ahí de contradicción. Mateo y Marcos dicen que es hermano, y Lucas dice que es hijo de Santiago, no hermano. Pero bueno, pues ahí está una de las cosas que quiero yo que ustedes tengan también para que las busquen, las observen y las estudien, ¿no? Porque yo nada más quiero aprenderles a ustedes la llamarada para que ustedes se integren, ¿no? No crean que y los quiero convencer, porque no es mi deseo, ¿no? Pero miren, vamos a ver la epístola del Nuevo Testamento y cómo empieza, para que ustedes lo identifiquen, y les voy a hacer ver algunas situaciones que se mencionan con respecto a esta epístola, ¿no? ¿Sí? Ahí la tenemos, búsquenla ustedes en su Sagrada Escritura, ya creo que la tienen por ahí, y bueno, pues vamos a darle, dice, nada más es un solo capítulo, y muy claramente dice lo siguiente, a ver, vamos a ver, ¿no? Dice, yo Judas, así dice. Cuando dice yo Judas, a ver, vamos a ver cuál Judas. ¿Judas Iscariote? ¿Judas Tadeo? ¿Judas el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo? ¿Judas uno de los diáconos de los 72 que enviaron a predicar? No sabemos ahorita cuál Judas, o Judas Tomás. No sabemos cuál Judas. Ya les mencioné 5, ¿no? Pero había más. ¿Cuál Judas? A ver, ¿y cómo dice? Siervo de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Pues todos como que eran siervos de Jesucristo, ¿eh? Judas Tomás, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Judas su medio hermano, ¿sí? Pues todos eran siervos de nuestro Señor Jesucristo porque habían escuchado la palabra del Señor, habían escuchado la doctrina de Cristo. Entonces, pues todos eran siervos de Jesucristo. Hasta ahí no podemos identificar ninguno. Sí, seguimos. Y hermano de Santiago, caray. Ahí está especificando hermano de quién, de Santiago. Entonces muchos teólogos dicen, pues es hermano de Santiago. ¿Quién era el hermano de Santiago que tenía un hermano? Pues Judas Tadeo, Judas el valiente, ¿verdad? Su hermano, el Santiago, que le decían menor. Entonces, entonces es él, ¿no? Así de rápido, ¿no? Cuando estudian de volada, ¿verdad? Para sacar 10. Pero déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo, los hijos de José, sus medios hermanos, había un hermano que se llamaba Santiago, y el otro se llamaba Judas. Y también eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no andaban ahí en toda la bola, pero ahí estaban, ¿no? Y otros teólogos dicen, no, es Judas, pero el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, su pariente. Y para acabarla, pues también Judas Tadeo y Santiago el Menor eran primos de nuestro Señor Jesucristo, por parte de San José, o sea, no por parte de María. Sí, afortunadamente nuestra Santísima Madre no tenía tanta familia como para tener esta revoltura
de nombres y de situaciones intrínsecas, ¿no?, que se presentan, ¿no? Entonces, seguimos, como dice aquí: escribo esta carta a los que Dios, el Padre, ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. Yo les digo a ustedes, ¿quién era el que tenía el apodo? El hermano de Santiago menor, ¿qué apodo tenía? Tadeo. ¿Y por qué no dijo aquí, yo Tadeo, o yo Judas Tadeo? Nada más dijo Judas. Pues porque en primer lugar no tenía apodo. ¿Sí? Y si tenía, pues no lo conocían así. Si hubiese sido escrita esta carta por Judas Tadeo, él le hubiera dicho, yo Judas Tadeo, yo Judas el valiente, yo Judas el robusto, yo Judas el pariente de nuestro Señor Jesucristo. No, nada más dijo, yo Judas. No especifica, y si no especifica, entonces no era Tadeo. Pero sí especifica que era su hermano de Santiago, y que es muy importante saber que, pues, los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, uno se llamaba Santiago y el otro Judas. Otro se llamaba Simón y otro se llamaba José. Y dos hermanas por ahí, Ana y María, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice en la historia, ¿no? Entonces, esta epístola, pues, se le acredita a un Judas. Y si ustedes están viendo, pues reclama mucho a aquellos que dicen mentiras y amonesta a los creyentes en su mal actuar, ¿verdad? Y habla en el versículo número 9. Voy a leer el 8 y el 9. Dice así: a pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo: que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen, y que cuanto a las que conocen, por instinto, como las conocen los animales, sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Les digo que habla esta epístola de aquellas personas que usan la mentira como base de su vida. Entonces, bueno, es una carta muy emotiva como para poder despertar y podernos arrepentir y cambiar nuestra manera de ser, ¿sí? Para que podamos proseguir. Entonces, es muy doctrinal la epístola, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, pues ahí la tenemos, ¿no? Otro puntito que vamos a hablar aquí también de Judas, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Primero fue discípulo, pues que discípulo quiere decir el que estudia, el se prepara, el que escucha y obedece, y apóstol quiere decir el que es enviado, ¿sí? Entonces, pues eso que quede muy, muy, muy claro, ¿no? Vemos que Judas Tadeo, en una situación probable, nos menciona la historia que tiene, aparte de su nombre de Judas, tenía otros apodos y que los mencionan como una parte exagerada, ¿no? Que decían Judas el que vio a Cristo en la resurrección, y pues tenemos libros apócrifos que así les dicen, que supuestamente son contemporáneos de la época de nuestro Señor Jesucristo, y que como vio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, supuestamente, habla de nuestro Señor Jesucristo, pero pues no podemos nosotros aceptar todos los dichos y hechos de los libros apócrifos, porque si ustedes los quieren buscar, por ahí tenemos algunos supuestos evangelios, ¿no? El evangelio de Tomás, el evangelio, es más, hasta hay escritos que de Pilato, ¿no? Y bueno, pues también Judas Tadeo le achacan eso, ¿no? El que vio la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En las Sagradas Escrituras, pues ya sabemos quién fue la primera que llegó, una mujer. La mujer de Magdala fue la que llegó primero al sepulcro y pregunta por nuestro Señor Jesucristo a unos personajes que ve ahí vestidos de blanco, ¿no? Y entonces, pues, bueno,
les menciono esto porque a lo mejor alguien dice, oye, pero pues yo sabía que Judas Tadeo tenía otros apodos. Pues sí, sí, yo no les voy a decir que no, o sea, sí, es cierto eso, ¿no? De que Judas Tadeo tenía otros apodos, ¿no? Vamos a ver la lectura de Juan, en el Evangelio de Juan, en donde está Jesús con sus discípulos y que está cenando, ¿sí? Con ellos. Vamos a verlo, es el capítulo 13 de San Juan. Busquenlo, capítulo 13, versículo 21. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba a su lado, de forma que podía conversar mientras cenaban. Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús contestó, voy a mojar un pedazo de pan, y a quien yo se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan, y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, o sea, el otro Judas. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué él decía esto. Cuando Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió y ya era de noche. Bueno, palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí de la actividad de la plática que tiene, pero no con Judas Tadeo, sino con Judas Iscariote, en donde pues le da la seña, ya que le estaba pidiendo Juan que le dijera quién lo iba a traicionar. Entonces, en el versículo número del capítulo 14, en el versículo número 21, búsquenlo ahí, capítulo 14 de Juan, en el versículo 21, le voy a dar lectura. Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, ya se había ido, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Esa es palabra de Dios. Esa es la participación que tiene Judas Tadeo, Judas el valiente, en la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el vocablo, ¿no? Dice Judas, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué creen ustedes eso? Pues porque nuestro Señor Jesucristo la doctrina se la había dejado a la iglesia, que la iglesia somos nosotros, y los primeros, la iglesia eran los 12 discípulos, y a ellos les había especificado la doctrina, y por eso le dice, ¿por qué a nosotros y no al mundo? Porque ellos tenían que ser los dirigentes, los guías. Y Jesús le contesta, el que me ama, hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará. ¿Sí? Entonces hay que hacer caso a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, para que nuestro Padre Dios nos ame. Mi Padre y yo vendremos a morar con ustedes, vivir con ustedes. Y pues ya vive con nosotros nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ya vive en nosotros el Espíritu Santo. Es quien habita en nosotros porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros somos la iglesia. ¿Sí? La iglesia no son los templos construidos por manos humanas. ¿Sí? Muy claramente en un pasaje bíblico con Pablo, que le dice a Timoteo y le dice a Tito, dice, ustedes que reciben mucha gente, ¿sí? En su casa, no le dice gente, ustedes que reciben a muchas iglesias en su casa, pues sí, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. A ellos, a ustedes les van a dar estas indicaciones. Y les da indicaciones Pablo a Timoteo y a Tito para que sepan qué es lo que le tienen que predicar a la gente, o sea, a las iglesias, ¿no? Desafortunadamente ya como en el año 300, ¿no? Empezaron a decir, bueno, ya que la gente no se reúne en las casas de cualquier persona, de cualquier familia.
vamos a construir o vamos a edificar o a elegir un lugar específico para que la gente se reúna ahí y ya no en las casas, en las familias. Ay, qué bonita idea, ¿verdad? Le salió a la gente, a la institución, y empezaron a hacer construcciones o edificar lugares, así como tipo sinagogas, ¿verdad? Como tenían los judíos, pues era lógico, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde empezó la iglesia? Pues todos los discípulos eran judíos, todos eran de Galilea. El único que no era de Galilea era Judas Iscariote, era de Judea, ¿sí? Del sureste de Judea. Y todos eran de la provincia de Galilea, que estaba al norte de Jerusalén. Entonces, pues todos eran judíos. Aunque unos dicen, no, Judas Iscariote no era judío. Ah, no. ¿Verdad? Todos eran judíos. Ah, no, y después dicen, no, es que todos los escogió nuestro Señor Jesús, menos a Judas Iscariote. A todos, ¿no? Y escogió a sus parientes, que era Santiago el Menor y Judas Tadeo, porque eran sus primos, ¿no? No, sí, y quería mucho a Juan, hasta el mismo Juan aquí en su evangelio dice, al discípulo que más amaban, ¿no? Joder, qué bárbaro, como si Jesús tuviera sus consentidos, ¿no? Bueno, pues es muy común, ¿no? En las familias que tengan consentidos, ¿no? Entonces, bueno, esto que les menciono es, pues un poquito más de información, pero lo que yo quiero que ustedes pues se den cuenta de que Judas Tadeo fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, era su pariente de nuestro Señor Jesucristo, eran primos, ¿sí? Repito, la mamá de ellos se llamaba María, María Cleofas, y andaba siempre con nuestra Santísima Madre, al igual que Magdalena, las tres Marías, ¿no? ¿Sí? Y había otras mujeres que andaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, esas, había otra mujer que se llamaba Susana, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que Judas Tadeo hoy en día es muy socorrido, ¿verdad? Le pide mucha gente milagros, siendo que Judas Tadeo no hace milagros. Los milagros los hace nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y nuestros dirigentes espirituales, o los presbíteros, o los sacerdotes, pues no les indican a los seguidores, a los feligreses, la verdad de Judas Tadeo, de quién era, o cómo era, y por qué era así, por qué trae su medallón, y después dicen, no, es que es la foto de Judas Tadeo, ¿no? Se tomó la foto y se la colgó ahí en el cuello, pues no, no. Supuestamente es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo iban a saber cómo era el rostro de nuestro Señor Jesucristo si en aquel entonces todavía no se descubría, ¿sí? La sábana santa, que de ahí sale el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Supuestamente, ¿no? No había fotos ni videos, ¿no? Entonces, pues no podemos tener ninguna imagen exacta de ninguno de los discípulos, ¿no? Bueno, espero que esto te haya servido para que tengas un poquito de curiosidad y puedas investigar. Que Dios te bendiga.